Aquí tenemos un ejercicio clásico de la primera condición de equilibrio. El enunciado dice más o menos así: dos personas sostienen una masa, la masa W, de 80 kilogramos. 80 kilogramos. Por medio de dos cuerdas, las cuales forman ángulos de 30 y 45 grados, con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el valor de la fuerza que ejerce cada persona? O sea que lo que les están preguntando es cuál es el valor de esta fuerza que ejerce esta persona y cuál es el valor de la fuerza que ejerce esta persona. Entonces, este es un dibujo, como se dice, un dibujo real. Pero todo dibujo real, ustedes lo tienen que llevar aquí a un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, ustedes simplemente ponen un plano cartesiano y sobre ese plano cartesiano dibujan las fuerzas. Entonces, presten atención. Esta fuerza la voy a dibujar aquí en azul. La vamos a dibujar y la vamos a llamar T1 o F1, da lo mismo, que es la fuerza que hace esta persona. Esta persona está haciendo otra fuerza en este sentido. Llamémosla T2 o F2, que es exactamente igual. Esta fuerza que está haciendo esta persona que está a la derecha está formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces ese ángulo de 45 grados viene acá. Recuerden que siempre los ángulos se toman con base en la horizontal, nunca con la vertical. Si ustedes ven un libro o un ejercicio donde el ángulo esté aquí, por decir algo 45 grados, recuerden que este ángulo es igual a este ángulo porque son alternos internos. Por geometría, el ángulo que está aquí es el mismo de acá, no lo vayan a olvidar. Ahora, esta fuerza está ejerciendo un ángulo de 30 grados, también con la horizontal, todo con la horizontal. Si ustedes se encuentran acá que hay un ángulo de 30 grados, ese ángulo de 30 grados lo trasladan a la horizontal, y porque geometría, que son alternos internos, viene siendo el mismo ángulo. Y por último, se dibuja el peso, o sea, este que está acá. Ese peso yo le llamo W. Entonces esa fuerza está acá, la vamos a repisar en azul, y esa fuerza se llama W. Y esa fuerza W por ahora tiene una masa de 80 kilogramos. Hagamos una cosa, tomemos esos 80 kilogramos y de una vez multipliquémoslo por la gravedad, que es 9.8, para que me entregue lo que es el peso. Entonces, si yo tomo 80 kilogramos y lo multiplico por 9.8, me da un peso de 784 newton. Recuerden que a nosotros lo que nos interesa no es la masa, es el peso. Entonces este W ya vale ahora 784 newton. ¿De dónde salió? De tomar los 80 kilogramos y multiplicarlo por la gravedad. Recuerden que peso siempre es masa por gravedad. Bien. Entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre y ya se ven las fuerzas ahí. Ahora lo único que tienen que hacer es descomponer cada una de sus fuerzas en sus componentes rectangulares. Esta fuerza tiene una componente en Y, que le vamos a decir T1Y. Y tiene una componente en X, que le vamos a decir T1X. Esta fuerza tiene una componente en Y, que le vamos a decir T2Y. Y tiene una componente en X, que le vamos a decir T2X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar cada una de estas fuerzas y aplicarle la primera condición de equilibrio. Párelo, John. Párelo. Bien. Recordemos que en estática la primera condición de equilibrio dice que las sumatorias de las fuerzas en X debe ser igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Esto es muy importante porque este es el principio de la estática. Recuerden que la estática es las fuerzas en equilibrio, ¿sí? Y la primera condición de equilibrio dice eso, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esta es la primera condición de equilibrio.
Y esta primera condición de equilibrio se la vamos a aplicar aquí al sistema. Entonces, si yo miro mi sistema, entonces yo veo que está esto. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo me paro primero acá. Entonces recuerden que en Y está T1Y. Vamos a colocarlo acá abajo mejor. T1Y por, ojo, el seno del ángulo. Recuerden que en Y es seno y en X es coseno. Entonces esta fuerza es T1Y por el seno del ángulo. Está en el primer cuadrante. Recuerden que en el primer cuadrante tanto seno como coseno son positivas. Entonces por ese lado no hay problema, es positiva. Ahora miramos esta señora que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Hay que tener en cuenta la ley de los signos que vimos en vectores, porque las fuerzas son vectores. Entonces esta fuerza, al estar en el segundo cuadrante, sería más T2Y por el seno, porque estamos hablando de Y, pero en este caso de 30 grados. Y otra fuerza que esta es esta que va hacia abajo. Al estar hacia abajo, obviamente es negativa, que sería menos 784, que es la fuerza que va hacia abajo. Y según la condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, o sea que según la condición de equilibrio, eso debe ser igual a 0. Trabajando con la calculadora, para despejar todo esto, entonces yo tengo que este T1, si le saco el seno de 45, quedaría 0.70. Entonces quedaría T1 por 0.70. Más este T2, si le saco el seno a 30, el seno de 30 me daría un valor de 0.5. Entonces quedaría T2 por 0.5. Y esta fuerza que es negativa, porque va hacia abajo, la vaya a pasar al otro lado igual de una vez. Entonces quedaría igual a ¿qué? A 784. Y aquí ya tengo la primera ecuación con dos variables, T1 y T2. Recuerden que por álgebra, toda ecuación que tenga dos variables, para poderla resolver necesitan otra ecuación. ¿De dónde sale la otra ecuación? Pues la otra ecuación sale de la sumatoria de fuerzas en X. Entonces usted hace ahora sumatoria de fuerzas en X. Usted vuelve al sistema. Entonces en X, ¿qué tenemos? Tenemos la componente en X del vector T1, que en este caso va a ser T1X por el coseno de 45. Recuerden que en X es coseno. Ahora, me voy para esta señora. Esta señora está en el segundo cuadrante y recuerden que en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces, como es negativo, le pongo el menos. Menos T2X por el coseno, ¿de qué ángulo? De 30 grados. Ahora, esta fuerza no tiene nada en X porque está totalmente vertical. Entonces, quiere decir que en X solamente tiene componente esta y componente esta. Esta fuerza no tiene nada en X. O sea que la segunda condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio dice que eso debe ser igual a 0. Entonces, matemáticamente, esto va a quedar T1, el coseno de 45 también es 0.70, menos T2, si yo le saco el coseno a 30, el coseno de 30 es 0.86, y eso es igual a 0. Entonces ahí ya tengo la segunda ecuación con las dos variables, las mismas variables de acá, T1, T1, T2, T2. Entonces ya el resto es tratar de utilizar los sistemas de ecuaciones que ustedes vieron en su bachillerato: igualación, sustitución, reducción, eliminación. Yo voy a utilizar eliminación, que es el más fácil. Entonces yo tomo la primera ecuación, T1 por 0.70 más T2 por 0.5 igual a 784. Y debajo escribo la segunda ecuación, T1 por 0.70
menos T2 por 0.86 igual a 0. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de eliminar una de las dos variables de una vez. La lógica era que eliminara T2 porque ya está positiva y acá está negativa. Pero si yo voy a eliminar T2, den en cuenta que aquí las magnitudes son diferentes. Tendría que colocar este 0.86 aquí y multiplicar toda la ecuación. Luego tendría que colocar este 0.5 acá para multiplicar toda la ecuación. Entonces yo veo más fácil de pronto eliminar T1, ya que tienen la misma magnitud, mire 0.70 y 0.70. Lo que pasa es que ambas son positivas. Entonces yo lo que voy a hacer es más fácil, voy a multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones por menos 1 para cambiarle el signo a esta. Recuerden que este menos 1 afecta a toda la ecuación, o sea que va a quedar menos T1 por 0.70 menos por más da menos T2 por 0.5 igual a menos 784. La segunda ecuación sí la dejo quieta como está. T1 por 0.70 menos T2 por 0.86 igual a 0. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya estas señoras quedaron igual, la magnitud, pero con signo contrario, una negativa y otra positiva. O sea que esto se elimina, esto da 0. Me quedan estas dos señoras. Al ser negativas, pues obviamente se suman. Entonces quedaría menos, tengo 0.5 más 0.86. Eso me da menos T2 por 1.36. La suma de estas dos da 1.36. Igual, bajo el signo menos, porque esto más 0, pues obviamente da esta magnitud. Menos 784. Entonces ahora, por álgebra, menos por menos da más. Entonces T2 va a ser igual a 784. Esto está multiplicando, pasa aquí a dividir. Dividido en 1,36. Entonces yo tengo 784 dividido en 1,36. Y eso me da un resultado de 576,47. Como son fuerzas, la respuesta debe quedar en Newton. Y ahí está el valor de la primera fuerza, T2. Recuerden que T2 era esta. Entonces miren, esta persona está haciendo una fuerza de 576,47 y ahí tengo la primera respuesta. ¿Cómo obtengo la respuesta de T1? Pues es muy fácil. Si ya tiene una respuesta, esa respuesta la puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que usted tiene y haya el valor de T1. Voy a reemplazarla por decir algo en la segunda que la veo de pronto más fácil. Entonces yo tengo esta ecuación. Que dice, la segunda, T1 por 0.70 menos T2 por 0.86 igual a 0. Como hallé yo el valor de T2, reemplazo el T2 por el valor que está. Entonces dejo esta quieta, T1 por 0.70. Este señor es negativo, pero si lo paso para el otro lado queda positivo, entonces coloco el igual y en vez de escribir acá T2, ya escribo el valor de T2. ¿Y el valor de T2 fue cuánto? 576,47, que multiplica ¿a quién? A 0,86. Repito, esta parte la pasé al lado derecho. Como era negativa, al pasarlo al lado derecho queda positivo. Y ahí de una vez reemplacé el T2. Entonces me va a quedar que T1, que multiplica 0.70, es igual a 576,47 multiplicado por 0.86. Eso me da un valor de 495,76. Y ya para terminar, pues despejan lo último que falta. Este 0.70 está multiplicando a T1, o sea que aquí pasa a dividir.
se le va a quedar que T1 es igual a 495.76 sobre 0.70 dividido en 0.70, y eso me da un valor de 708,23 newton. Y ahí está el valor de las dos fuerzas. Si usted se da cuenta, este ángulo es de 45 grados y este ángulo es de 30. A mayor ángulo, mayor fuerza. Quiere decir que este señor que está haciendo un ángulo de 45 grados está ejerciendo una fuerza mayor. ¿Cuánto es la fuerza de él? De 708. En cambio, este señor que tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal, la fuerza que ejerce sobre la cuerda es menor. ¿Cuánto es la fuerza de él? De 576. Entonces, ya para terminar, este es un ejemplo clásico de la primera condición de equilibrio. Recuerden que la primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que fue lo que se le aplicó a este sistema. Espero que este video les sirva y se guíen para desarrollar el taller que les voy a enviar por correo. Muchas gracias.